buenas noches, bienvenidos a una edición más de La Enredadera. Hoy tenemos a una política exitosa. Miren ustedes, es arquitecta, licenciada en Derecho, además tiene una maestría en evaluación, pero ha sido líder estatal del Partido del Trabajo, es la actual senadora de la República, coordinadora de su fracción en la Cámara Alta, ha sido en 2 ocasiones diputada local y, por supuesto, una excepcional amiga. Bienvenida, Giovanna, esta noche a tu casa, La Enredadera. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Qué gusto poder compartir con ustedes esta plática. ¿Cómo está Giovanna Bañuelos? Pero antes que nos digas cómo estás, platícanos en qué momento de tu vida, cuando eras niña, cuando eras joven, pensaste tú llegar a tener esta alta responsabilidad de coordinar un partido político, pero sobre todo en el espacio político más importante del país, como es el Senado de la República? ¿Alguna vez soñaste con estar en este nivel de participación? Yo creo que ya en una etapa más adulta. De niña yo siempre tuve el anhelo de ser arquitecta, de poder construir, hacer edificios. Me gusta mucho la historia del arte y por eso estudié como primer carrera arquitectura. Pero fue ya a través del trabajo. Entonces empecé yo a trabajar muy chiquilla, a los 14 años, pero en gobierno del estado tuve una oportunidad a los 21. Entonces yo combinaba mis estudios con una chamba que me dieron en la Secretaría de Obras Públicas justamente. Y después, y fue una total casualidad, se abrió la posibilidad de trabajar en la Dirección Estatal de Protección Civil y Bomberos. Entonces yo entré a trabajar ahí y tuve la fortuna de recorrer todos los municipios del estado. En lo que yo sostengo es la cara bonita de una administración pública, porque Protección Civil siempre aparece en momentos de angustia, desastre, de preocupación, de desastre, y va en un apoyo a la sociedad. Entonces me gustó mucho y ahí decidí que me iba a dedicar a la política. Y ya encaminada, pues, evidentemente que el mayor anhelo en lo legislativo pues es poder estar donde hoy sé que soy muy afortunada y estoy en la máxima tribuna de nuestro país, pero aparte en una condición de absoluta confianza de mi partido y de mis compañeros senadores porque los coordino en el grupo parlamentario. Pero sí fue un anhelo, una meta que me tracé ya en mi etapa adulta, de adulta, sí. Ya más entrada en la política. Y yo tendría una segunda pregunta. Dice nuestro querido Roy Barragán, que también le mandamos un saludo, ¿qué tiene el agua de Montescobedo? A ver, Sonia, tú también que tienes orígenes de allá. Sí, allí son mis papás. Porque además, fíjese usted también, Giovanna tiene una familia talentosa y una hermana también muy apreciada por nosotros, que es la lideresa de la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Soraya Bañuelos, que le mandamos también, por supuesto, saludo. Pero ¿qué tiene Montescobedo que da tantos políticos talentosos y tan dinámicos? A ver, explícanos, Giovanna. Es una tierra bendecida. De verdad que somos muy afortunados quienes somos oriundos de Montescobedo, como Sonia, que tiene sus orígenes de parte de sus padres allá en nuestra tierra. Y hay de verdad un ánimo de poder participar en la vida pública. La gente se involucra mucho en las decisiones. Es un pueblo pequeño. Yo creo que es de los pueblos del estado que tienen mayor población migrante. Ahora pues prácticamente Montescobedo está habitado por personas adultas mayores, por mujeres y niños, porque los hombres en su gran mayoría, quienes no viven en nuestro pueblo, radican en Estados Unidos, se van allá a buscar mejores condiciones de vida, se hacen responsables desde allá de su familia, pero también participan mucho en las decisiones del pueblo, a través, como lo hacen en todo el país, pero que Zacatecas sabemos muy bien de esa generosidad que distingue a nuestra comunidad migrante. Entonces, somos, como es un pueblo tan pequeño, familias que nos conocemos de toda la vida y que sí nos gusta involucrarnos como sociedad. Y de ahí, pues, tal vez que existan es tantos agua, políticos. El queso es una maravilla. Debería de ser patrimonio inmaterial porque es parte de la gastronomía que distingue no solo a Montescobedo, sino a Zacatecas.
Y toda la región, en realidad, como productores de ganado y de todos sus derivados, los lácteos, quesos, todo, pues es famoso por su calidad, la calidad de sus pastizales. Excelente. Giovanna ya nos mencionó que es oriunda de Monte Escobedo, que ahorita tiene una vida de intervalo en el municipio de Fresnillo. Se ve el interés por el estado de Zacatecas. En el aspecto político, ¿podría Giovanna aspirar a ser gobernadora para las próximas elecciones? Por supuesto. Yo creo que quienes nos dedicamos de tiempo completo a la política, como es mi caso desde hace 19 años, aspiramos siempre a tener esa inmensa responsabilidad. Imagínate, el que te distinga la gente con su confianza, porque a final de cuentas gobernar es esa inmensa responsabilidad de conducir el destino de un estado en todo, en lo más sensible tal vez. La confianza de la gente de que puedas ser tú quien resuelva conflictos tan serios como los que tenemos en Zacatecas en materia de seguridad, en materia económica, es confiarte en realidad. La salud, la seguridad de su familia y el patrimonio. Entonces, pues es una inmensa responsabilidad y sí, yo creo que es parte de las metas de quienes nos dedicamos a la política, tenemos en nuestro proyecto de vida. Y yo como mujer, por supuesto, que anhelo tener la posibilidad de esa gran responsabilidad, que no solamente es conducir el Estado, sino que como mujeres significa pues poner en alto la capacidad que podemos tener, la preparación. En Zacatecas, aparte, ya hemos tenido la fortuna de que una mujer nos gobierne, una de las 9 mujeres que ha gobernado el país. Fíjate, ahora que se está dando el debate, Sonia, Víctor, en torno a la paridad en este tipo de elecciones, como son las gubernaturas, pues de verdad es que revisar las cifras nos revela verdaderamente como sociedad qué tan abiertos estamos o no a que estos espacios los ocupen mujeres. Desde que un grupo de mujeres zacatecanas luchó y su lucha se volvió nacional por tener derecho al voto a la fecha, ha habido 340 gobernadores y solo 9 mujeres. Entonces, imagínate, en Zacatecas ya tuvimos una, afortunadamente. Existe el deseo, existe la carrera y no sé si existe ya a lo mejor alguna propuesta de proyecto para que vayan escuchando a lo mejor los amigos de Ecodiario Zacatecas las posibles propuestas que podría tener Giovanna. Mira, creo que es muy importante para trazarte un programa de gobierno y alternativas para el Estado, conocerlo. Yo tengo la fortuna de haber recorrido un sinnúmero de ocasiones todos los municipios del Estado y sabemos todos que lo que más preocupa ahorita es el problema, como ya lo comenté, en materia de seguridad, la parálisis económica en la que Zacatecas estamos inmersos ahora por 2 condiciones muy complejas. Una, pues la herencia de un endeudamiento muy irresponsable de anteriores administraciones y ahora pues una crisis internacional que estamos viviendo provocada por la pandemia del COVID-19. Entonces, evidentemente que esta parálisis económica pues tiene en una etapa de una angustia permanente a quienes son generadores de empleo, a los empresarios pequeños y medianos, a la clase trabajadora en el Estado. Entonces te tiene que empezar por, en principio, identificar cuál es el sentir de los zacatecanos, que es necesitamos seguridad en el Estado, necesitamos fuentes de empleo, necesitamos, después de tener este empleo, que sea bien remunerado, el que dejemos de ser un Estado burocrático en el que todo prácticamente depende del Estado, o que sea tu empleador, o que seas proveedor del Estado, o construir exclusivamente obra pública. Entonces es complejo en realidad. Y yo creo que al hablar de propuestas sería muy irresponsable y tonto incluso no hacerlo acompañado de especialistas en la materia. Y nosotros en Zacatecas somos muy afortunados porque tenemos una Universidad Autónoma de Zacatecas muy propositiva y que se involucra también mucho en el análisis de los conflictos y en construir eventuales soluciones para los mismos, y yo creo que incluso poco los hemos atendido.
En el Partido del Trabajo, pues hemos trabajado de manera muy estrecha, muy cercana con los académicos, con los universitarios, y tenemos de manera conjunta un proyecto que sabemos que está sujeto a revisiones. Pero lo más importante es que hay una gran disposición de escuchar a los que saben y de que esas propuestas que todos los especialistas en distintos ramos, porque ser gobernador o gobernadora no deja de ser un director de orquesta, quien conduce mucho talento, pues necesitamos ser humildes y aprender en principio a escuchar y después el mecanismo de cómo aplicar las mejores alternativas para el Estado. Giovanna Bañuelos es un activo de la Cuarta Transformación como coordinadora del Partido del Trabajo en el Senado. El Partido del Trabajo ha llevado a cabo un proceso, digamos, interno, además, me parece que muy pulcro, muy cuidado, entre diversos militantes que aspiraban, digamos, a esta virtual candidatura, si me permites la expresión, para gobernar Zacatecas. Hoy Giovanna Bañuelos está dentro de la recta final de poder encabezar los esfuerzos de la Cuarta Transformación en la elección del 2021. ¿Hay condiciones para que Giovanna sea la candidata de la Cuarta Transformación en la siguiente elección? Creo que sí. Estamos trabajando en ello, por supuesto, y yo me siento muy afortunada porque en el Partido del Trabajo, que es mi partido, en el único que he militado durante toda mi carrera, mi trayectoria, siempre me han distinguido con su confianza. Es un partido que, aparte, a mí me enorgullece decir, antes de que la ley obligara a que los institutos políticos tuviéramos también paridad en nuestros órganos de dirección, ya era un mandato para el PT. Siempre ha impulsado a la mujer en general y a Giovanna Bañuelos en particular. Siempre he sido merecedora de su confianza. Entonces nosotros estamos sabedores de un proceso interno, tal vez en etapas muy tempranas, Víctor, porque falta un largo camino que recorrer en cuanto a cómo pueda conformarse una eventual coalición, que nosotros en los pasados procesos electorales hemos participado, incluso hemos sido articuladores de ella, en la que podamos participar junto con Morena, ahora con nuestro aliado legislativo, que es el Partido Verde. Está ya en el debate de las direcciones nacionales de los tres partidos el construir esta coalición, en qué condiciones hacerlo, dentro del mapa nacional y bajo las nuevas reglas del juego, dónde van a participar en los 15 estados, que seguramente quien nos ve y nos escucha sabe que va a haber elección en el 2021, para ver en qué posiciones ubicamos a las mujeres, dónde hay mujeres con mayor perfil competitivo, donde hay liderazgos en hombres que debemos impulsar, pero es parte pues de este diálogo que se está desarrollando en este momento en las dirigencias nacionales y al que nosotros le apostamos, porque le apostamos a la unidad. Decir, en efecto, tienes mucha razón, en el Partido del Trabajo creo que hemos dado muestra de madurez y han sido muy generosos mis compañeros de la dirección estatal que legítimamente tenían una aspiración de poder abanderar alguna candidatura en este proceso, de sentarnos y con todas las reflexiones y los análisis posibles, el decir sobre quién está la mejor o la mayor posibilidad de representar el interés del partido en Zacatecas, y me brindaron su confianza y yo estoy muy honrada y muy agradecida con eso. Y nos ha dado una real unidad, porque también una cosa es lo que digas de dientes para afuera o los compromisos que hagas en circunstancias forzadas, pero nosotros estamos caminando de la mano, Víctor, y eso es bien importante. Hemos estado visitando pues ya prácticamente todo el estado, visitando nuestras direcciones municipales para informarles que estamos juntos y que es real, y que invitamos a que ellos hagan el mismo ejercicio de unidad, porque pues creemos que es la única forma en la que realmente podemos sacar a Zacatecas y evidentemente a nuestro partido adelante. Tú has acompañado a Andrés Manuel López Obrador desde el 2006, te hemos visto recorriendo el estado a su lado, con Andrés Manuel 2006, en la elección del 2012, por supuesto en esta anterior del 2018. Hay un discurso también, digamos, en particular de algunos grupos de Morena que dicen es que Andrés Manuel gobernaría a través de nosotros y como si fuera un sentido exclusivo.
En el caso de que Giovanna fuera la gobernadora de Zacatecas, ¿Andrés Manuel gobernaría con Giovanna Bañuelos? ¿Lo harías de la mano de Andrés Manuel? Sí, es un hombre al que conozco desde hace muchos años y lo respeto y lo admiro. Me parece que es un auténtico líder y que ha sorteado circunstancias históricas muy difíciles y que yo he tenido la fortuna de vivirlas a su lado. Institucionalmente, mi partido ha sido el único partido en el país que lo apoyó en sus 3 elecciones a presidente de la República y en su aspiración y después gobierno en el año 2000 en la Ciudad de México como jefe de gobierno. Pero en lo personal yo lo he acompañado desde siempre también. Tienes razón, en el 2005 yo decidí ayudarlo de tiempo completo. Yo tenía una base, en aquel momento yo me desempeñaba como subdirectora estatal de Protección Civil y Bomberos. Pedí mi permiso económico sin goce de sueldo para ir a ayudarle en Guerrero. Le coordiné su precampaña en el estado de Guerrero. Después presenté mi renuncia aquí porque se presentó la posibilidad de coordinarle ya la campaña constitucional en el estado de Michoacán. Estuvimos pues, o hemos estado con él en las malas y en las muy malas. Hoy afortunadamente vemos cristalizado lo que para nosotros fue un anhelo de transformación en el país y hay una relación de mucho respeto, de absoluta camaradería, ¿verdad? Pero también, y creo que eso es parte del éxito de esta alianza que Andrés Manuel ha sostenido con el Partido del Trabajo, se permite disentir, Víctor. Eso era difícil en el pasado. Se nos permite opinar. Y en el PT, como partido de izquierda que somos, nos gustan los procesos democráticos, nos gusta que nuestra voz sea escuchada, nos gusta saber que estamos en un ambiente en el que podemos decir aquí sí y aquí no, y yo creo que esto es correcto y yo creo que esto es incorrecto, y que nos respetemos y que nos escuchemos, porque es la manera en la que pues nosotros asumimos que podemos verdaderamente contribuir a tomar mejores decisiones. Entonces, sí gobernaría en ese escenario, evidentemente de la mano de un señorón como es nuestro presidente de la República, como de muchos otros actores y de muchas otras mujeres extraordinarias que tienen hoy inmensas responsabilidades en el país y que yo no tengo duda que podríamos ser el conducto para que resolvieran problemáticas de fondo que se viven en Zacatecas. Ya lo decía, senadora, ustedes están también en momentos que no les parece correcto las decisiones del presidente de la República, pues alzando la voz. Lo escuchamos hace apenas algunas semanas cuando ocurrió lo de los fideicomisos y ustedes votaron en contra. ¿Se sintieron escuchados en ese momento? Porque el presidente toma decisiones y parece taparse los oídos. No escucha ni a sus aliados, ni escucha a los especialistas y muchas veces no escucha ni siquiera a las víctimas. Mira, yo creo que fue un debate muy importante el que se tomó hace semanas respecto a la desaparición de los fideicomisos. En términos económicos, estás hablando de 68 mil millones de pesos, de 109 fideicomisos. Nosotros sabemos que la gran mayoría de esos fideicomisos fueron utilizados para hacer un mal uso y un manejo de ellos. Era una figura que existía que permitía mucho desorden financiero. Hay evidentemente probado que muchos de estos fideicomisos sirvieron pues incluso para intereses particulares, enriquecimiento ilícito. Pero hay otros, Sonia, y nosotros lo sostenemos, que no tienen ninguna observación administrativa, no han sido observados por su mal manejo, no son en su totalidad compuestos por recursos públicos. Hay fideicomisos que son mezcla de recursos públicos y privados y que no todos deberían de desaparecer, y por eso lo defendimos. Entre esos fideicomisos, imagínate, estaba el fondo de los exbraceros. No es un dinero ni siquiera que le pertenezca al gobierno federal. Estaba un fondo muy importante para Zacatecas como el fondo minero. ¿Cómo en la circunstancia de parálisis económica que estamos en el estado podíamos permitirlo? Entre muchos otros, fondo de desastres, algunos otros muy importantes. 37 fue los que defendimos desde el grupo parlamentario del PT, y como en toda democracia y como en todo parlamento, asumimos
que la mayoría votó por su desaparición, y nos parece a nosotros muy relevante que el pueblo de México supiera que no compartíamos esa opinión y que hay valor en el PT justamente para lo que te comentaba hace un momento, decir, sí, vamos a acompañar en esto y en esto permítanos tener nuestras propias reflexiones y nuestras definiciones. ¿Qué te puedo decir? De 100 decisiones, por ponerlo en un número, que se han tomado muy trascendentes en el Senado de la República, tal vez hay 2 o 3 que no hemos acompañado y tenemos argumentos de peso para no acompañar. Senadora, permítanos hacer una pausa, pero cuando regresemos seguimos con este tema, pero ahora relacionemos cómo sería lo mejor esta relación de Giovanna como gobernadora ante un presidente que no escucha. ¿Le parece? Claro que sí. Gracias por continuar con nosotros, amigo de Ecodiario. Ya lo decíamos antes del corte, queríamos saber la respuesta de la senadora con respecto a cuál podría ser esta relación. Ya la hemos visto en el Senado criticando lo que no le gusta con respecto al presidente de la República. ¿Cómo sería la relación como gobernadora? ¿Sí estaría dispuesta a lo mejor a defender algunos aspectos que no fueran convenientes para los zacatecanos? Claro, por supuesto. Yo me he formado en la izquierda y la verdad te digo, yo aprecio como de sus principales valores el que no calles tu voz cuando tienes elementos, cuando puedes sostener que te asiste la razón, pues necesitas defender tu convicción y yo siempre lo he hecho. Evidentemente creo que por la afinidad, por el estima que hay, por la confianza, sería muy fácil el tener un diálogo permanente con la presidencia de la República. Yo lo digo recio y quedito, admiro profundamente al presidente, creo que estamos en la ruta correcta de esta que hemos denominado cuarta transformación. Sabíamos que no iba a ser sencillo, Sonia, y el nivel de descomposición social y económica que había en el país, pues evidentemente no te permite que esta transformación se dé en periodos tan cortos de tiempo, pero estamos en la ruta correcta. Además de la desaparición de los fideicomisos, Giovanna, ¿se observa algunas otras cuestiones que a lo mejor la cuarta transformación está teniendo, pues que vaya en contra de esta transformación, que esté transgrediendo a lo mejor algunos sectores? Mira, el tema del fondo minero, desde el año pasado traemos este tema, hoy lamentablemente ya no existe. El año pasado el debate fue el transformar su mecanismo de distribución. El fondo minero fue creado incluso por iniciativa de un legislador zacatecano y era una doble tributación que tenían los empresarios mineros. O sea, cubrían ellos con su responsabilidad fiscal y adicionalmente proporcionaban otra cantidad de recursos para este fondo que fue pensado y constituido en exclusividad y tiene mucho sentido para los estados y los municipios mineros del país. Y el año pasado se discutió y evidentemente nosotros nos opusimos una nueva distribución, orientar este recurso ya de manera nacional a todos los estados de la República, independientemente de que tuvieran actividad minera o no. Eso a Zacatecas nos afectó muchísimo. Y darlo a las escuelas para mantenimiento. ¿Por qué nosotros no estábamos de acuerdo y seguimos sin estar de acuerdo, aunque el fondo ya no existe?
porque a final de cuentas la educación como tal goza de un presupuesto y es un presupuesto muy significativo. Y las escuelas para su mantenimiento tienen un presupuesto y no significaba mucha ayuda el poder recibir el apoyo adicional del Fondo Minero. Hacíamos cuentas y de todas las escuelas públicas que había en el país con este mecanismo de distribución les corresponderían 19,000 pesos por escuela. Entonces nosotros decíamos, con 19,000 pesos no construyes ni un baño, nada, claro. Ni siquiera pintas la escuela, no alcanzas. Y aparte para que lo administraran los padres de familia. Entonces, evidentemente en su momento nos opusimos, votamos en contra y dijimos ¿por qué? Porque lo importante no es decir vamos en contra o no, apoyamos o no, o sea, ¿cuál es nuestro análisis? Realmente es que a estados como Zacatecas sí perjudicas mucho su desarrollo, a nuestros municipios, en los que aparte de que se lleva nuestra riqueza, nos dejan sin duda con una complejidad en materia de salud, de infraestructura, pues evidentemente que es un daño. Entonces en eso no coincidimos y lo expresamos en su momento, lo sostenemos ahora. Y en el tema de las estancias infantiles, y te voy a decir por qué. El Partido del Trabajo ha dedicado prácticamente toda su vida de gestión para poder impulsar la educación inicial. De hecho, a nosotros es que se nos adjudica afortunadamente el que se haya reformado la Constitución en el artículo 3 para que se pudiera incluir la educación inicial como una obligación del Estado y la universitaria también. O sea, es decir, que el Estado tenga que brindarte esta educación. Nosotros tenemos centros de desarrollo infantil en todo el país, 85, que han sido merecedores de premios internacionales, porque sostenemos pues que el cuidado y desarrollo infantil no se limita a una estancia, mucho menos al cuidado y al cariño que los abuelos puedan brindar. Necesitas potenciar el desarrollo de los niños y hay un sinnúmero de técnicas científicas para que esto pueda suceder y en los CENDI se practica. Entonces, sí significó para nosotros un debate muy complejo el tema de eliminar las estancias infantiles porque pudiera existir un mal manejo en el padrón de beneficiarios. Lo hubo, logró comprobarse que había acreditadas estancias en domicilios particulares que evidentemente ni siquiera daban el servicio de guardería, pero lo más grave, que había duplicidad en los padrones de los niños que pues evidentemente en este mecanismo por cada niño que tú cuidabas el gobierno te daba una cantidad de recursos. O sea, sí hubo corrupción, sí teníamos nosotros acceso a esa información de cómo a través de esta duplicidad y de guarderías fantasmas desviaron millones y millones de pesos. Pero nosotros lo que sosteníamos y a la fecha debatimos es ¿por qué a final de cuentas si está enferma esa parte de la administración la cortas de tajo en lugar de intentar sanearla? O fortalecerla. Fortalecerla, mejorar sus mecanismos de fiscalización, de transparencia, pero ¿por qué la desaparición? Entonces, insisto, han sido temas contados, tal vez incluso ya resumí todos, el tema de estancias infantiles, fondo minero, fideicomisos, en el que no hemos coincidido y han sido estos los motivos. En su gran mayoría hemos acompañado y lo vamos a seguir haciendo al presidente de la República porque en general en su visión de país no solamente coincidimos, sino que lo hicimos juntos. El haber tenido la oportunidad de en las 3 campañas recorrer con él todas las plazas públicas del país nos dio chance de aportar en ese proyecto alternativo de nación. O sea, no es el proyecto de Andrés, es un proyecto que construimos juntos en su momento y que evidentemente hoy lo está poniendo en práctica y que pues hay un reconocimiento pleno a eso. Pero en temas evidentemente no coincidimos, no en todo coincidimos. Giovanna Bañuelos también se ha caracterizado por hablar fuerte en los temas locales. Ha sido una férrea crítica de la administración de Miguel Alonso. Si Giovanna fuera gobernadora, ¿estaría anclada en el pasado, viendo las administraciones anteriores o viendo con esta perspectiva del futuro los problemas de Zacatecas que tanto le aquejan? Es decir, ¿sería una gobernadora que rascaría en el pasado
como la administración de Miguel Alonso? Mira, yo creo que no riñe una cosa con otra. El error tal vez es que intentes justificar la incapacidad de gobernar en administraciones pasadas. Obviamente ya sabemos cómo está Zacatecas y está en la ruina, y hay que decirlo, yo lo he dicho siempre. Atravesamos por una administración verdaderamente opaca y muy irresponsable, muy frívola, y el tiempo nos va a conceder la razón, porque yo he actuado con responsabilidad en el tiempo en que Miguel Alonso fue gobernador. Yo fui diputada local y también fui dirigente estatal del Partido del Trabajo, y desde ahí denunciábamos ante la sociedad a través de ustedes, de los medios de comunicación, pero también lo hacíamos ante las autoridades. O sea, nosotros tenemos pruebas. Hay 5 investigaciones abiertas en la Fiscalía General de la República y en la Fiscalía del Estado. Está documentado el atraco en Zacatecas. ¿Y cómo va el procedimiento? Está avanzando. En días recientes se obsequió la orden de aprehensión para una persona muy cercana al exgobernador, el ingeniero Pedro de León Mojarro. Está en una etapa en la que requiere presentarse ante la autoridad en un proceso señalado en una responsabilidad que él tuvo en Sedesol como coordinador de los delegados. O sea, no, y hay que decirlo, dentro del ejercicio de gobierno de su cuñado. Pero todo está ligado, porque a final de cuentas la estafa maestra, Odebrecht, el financiamiento desde los estados a procesos electorales, el financiamiento privado a elecciones, está documentado. Hay grandes personajes, peces gordos, como coloquialmente podemos expresarnos, que incluye a muchos exgobernadores que están siendo sujetos a procesos judiciales. Unos lo están enfrentando incluso desde prisión, otros se están defendiendo y algunos otros decidieron huir del país. Pero por primera vez en la historia, Víctor, estás viendo que verdaderamente se está combatiendo este halo de impunidad que existía en el país y que tanto nos duele a las mexicanas y a los mexicanos. Y yo creo, regresando a tu pregunta, que no riñe una cosa con otra. Necesitas hacer justicia porque es recurso público. Y necesitas también entregar resultados, porque también es muy ocioso y es una irresponsabilidad, pues el que tú estés justificando que en tu gobierno no suceden cosas por responsabilidad de administraciones anteriores. Vaya, creo que todos los que tienen interés de gobernar Zacatecas están obligados a conocer cómo está, en todo sentido, en el social, pero también en el económico, porque parte de entregar resultados es administrar bien el recurso de los demás, de los zacatecanos, el recurso público. Y tienen que enfrentarse ante la justicia todos aquellos que en el pasado se creían intocados y que gracias a esa protección que existía y que existía desde las máximas esferas del poder en el país, pues hicieron del patrimonio público su patrimonio personal. ¿Cómo ves el gobierno de Alejandro Tello? Ya prácticamente en la recta final, después de 4 años, ya prácticamente iniciando el 5º. ¿Qué calificación le darías? ¿Cuáles son los claroscuros que ves de la administración de Tello? Mira, creo que ha sido un quinquenio complejo porque al gobernador le ha tocado administrar pobreza y deuda y omisiones muy graves. Hay 2 grandes problemas que tenemos en Zacatecas. Uno tiene que ver con el servicio de deuda, que significa una cantidad muy significativa de millones de pesos. O sea, requiere un presupuesto muy importante para pagar solo los intereses, y esa deuda no la contrajo Alejandro Tello, sino Miguel Alonso. Y otro tiene que ver con la nómina. Tesorero. No, después fue senador. Tiene cierta responsabilidad, sí, Sonia. Lo aconsejó. Claro, pero no fueron a final de cuentas decisiones que él tomó. Yo fui diputada cuando solicitó el primer empréstito el gobernador Miguel Alonso, y era de verdad un escándalo, entrada el monto que pedía y la justificación que daba, pero bueno. ¿Fueron 7,000 los primeros? 4,700 millones de pesos fue el primer empréstito, y su justificación era que tenía que pagar una deuda de la señora Amalia de 2,000 millones. Entonces es como, ¿por qué estás pidiendo más del doble para pagar esa deuda? ¿No? Que iba a reestructurarla en sí. Pero le ha tocado administrar, insisto, pobreza al gobernador.
le ha tocado vivir la complejidad de, por una omisión, tener que pagar la nómina magisterial en el Estado cuando ya prácticamente todo el país absorbió la deuda a la Federación a través de un traslado que hicieron de fondos del FAEF al FONI, y que Zacatecas pues no mandó el expediente. Y que es una bronca en la que el propio secretario de Finanzas se la pasa casi cada quincena en la Federación pidiendo recursos para poder pagar. Entonces yo no quiero ser injusta, lo digo con franqueza, en cuanto a los resultados que puede dar o no este quinquenio del gobernador Alejandro Tello, porque sé en qué condiciones él asumió el poder. Pero yo sí le he reclamado en lo público y en lo privado que él, teniendo acceso a información privilegiada que podía por lo menos enfrentar ante la justicia a su antecesor, decidió no hacerlo, decidió protegerlo, por lealtad, por amistad, por disciplina partidista, por lo que ustedes quieran. Culpas. Por lo que gustes, pero lo que es real es que todos los zacatecanos, o la gran mayoría de los zacatecanos, reclamamos todavía justicia. Y lo que es real es que quien tiene información muy sensible y privilegiada es el gobierno del Estado. Y se decidió a no actuar. Y eso yo creo que va a ser algo que sin duda va a identificar la administración del gobernador Alejandro Tello. Porque una cosa sería, ok, yo entiendo, no tienes lana para entregar tal vez los resultados que en otras condiciones podrías haber dado a los zacatecanos, pero ¿quién es el responsable de eso y por qué no lo enfrentaste a la justicia? El Partido del Trabajo en pasadas elecciones casi pierde el registro. ¿Cómo se encuentra actualmente? Sabemos que tras hay unos movimientos en el estado de Aguascalientes, pues se salva. Pero actualmente, ¿cómo se observa? Y si a lo mejor podría ser también uno de los riesgos para las próximas elecciones. Fíjate que nos ha tocado vivir momentos muy complejos en el partido. En el 2015, en efecto, durante 6 meses no tuvimos registro, hasta que no resolvieron en el Tribunal Federal Electoral que en uno de los distritos federales de Aguascalientes se habían presentado sobradas irregularidades y que requería reponerse esa elección. Pero siempre hemos sido perseguidos hasta hace 2 años, porque habíamos sido oposición, y la definición política que en el PT tomamos desde hace tantos años de acompañar a Andrés Manuel ha tenido un costo, y hay que decirlo, para el PT. A nosotros incluso se nos señaló justamente por el tema de los ENDIs, de hacer un mal manejo del recurso público, y fuimos perseguidos con procesos que casualmente al día siguiente de la elección se agotaron y encontraron que no había materia, que eran inexistentes, pero que fueron tan severos que incluso se congelaron las cuentas institucionales del PT, era obvio, pero también cuentas personales de los dirigentes. Entonces, hemos sido víctimas de procesos de persecución muy duros. Hoy estamos viviendo otro momento. En principio, como partido, estamos más fortalecidos que nunca. Tiene 30 años el PT de existir en el país, no es un partido nuevo, pero nunca habíamos logrado tener representación en todo el país. Casi siempre nuestro liderazgo había estado instalado en el centro norte del país. El sureste para nosotros era un territorio complejo. Hoy, hace un par de meses, en el mes de agosto, terminamos de renovar nuestras dirigencias municipales, estatales, y de hacer nuestro Congreso Nacional, y tenemos representación en el 75% de los municipios del país. Tenemos dirección estatal en todo el país, también en todos los estados, y nos ha tocado una suerte de estar en una etapa de crecimiento, obviamente por el esfuerzo que están haciendo los compañeros del PT en cada uno de los rincones de nuestro país, pero también por una coyuntura de la que nosotros no somos responsables, pero que a final de cuentas nos benefició, y tiene que ver con el conflicto interno que nuestros amigos y aliados de Morena están viviendo. En Morena, pues vivieron, y todos ustedes lo saben, 1 año y medio de un conflicto que impidió que ellos pudieran elegir presidente de su instituto político. 1 año y medio, se tuvo que ir a tribunales, tuvo que mandatarle al INE, organizar encuestas, y durante todo ese 1 año y medio
pues obviamente que liderazgos muy identificados con nuestro movimiento, el de la Cuarta Transformación, con el liderazgo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues estaban en la incertidumbre de cuál sería la ruta política que ellos deberían de seguir y construir, y a nosotros nos distinguieron con su confianza. Entonces se fueron acercando al partido, algunos con interés de participar en los procesos electorales, otros con interés de empezar a construir partido, y esa condición pues hoy nos tiene despreocupados en cuanto a lo que pregunta Sonia de si volverá a estar en la circunstancia de perder el registro del Partido del Trabajo. Te digo con certeza y contundencia, no. Tenemos una condición muy diferente a la que vivimos en el 2015. Hoy somos aliados del presidente, tenemos una coalición legislativa que es mayoría en el Congreso de la Unión, en la mayoría de los congresos de los estados también somos mayoría, y en las encuestas que hasta la fecha se han hecho públicas de los 15 estados donde se va a contender en el 2021 para gubernaturas, en 13 tenemos preferencias electorales. Entonces, pues yo creo que es una situación extraordinaria y que para nosotros como el Partido del Trabajo tal vez única en este próximo proceso electoral. Desde el Senado, ¿qué se ha hecho? Y digo yo que considero que el Partido del Trabajo es el que está más obligado por lo que están viviendo nuestros médicos, nuestras enfermeras como trabajadores, y que a nivel mundial han sido de los más golpeados, y específicamente Zacatecas se encuentra dentro de los primeros 10 que mayor número de contagios en este sector ha tenido. Desde el Senado, ¿cómo se les está ayudando? Sabemos que muchos están trabajando bajo la irregularidad, con plazas que no son seguras, ni con las necesidades básicas. Mira, el pasado mes de abril, gracias por preguntarme, nosotros presentamos un punto de acuerdo que es un exhorto para que pudiera considerarse a todos los trabajadores que están involucrados con la salud, con el cuidado de la salud, en la temporada de pandemia, con incentivos, con bonos de productividad, porque es una realidad que están trabajando en condiciones precarias, pero que aparte están trabajando a marchas forzadas, que están incluso dentro de los hospitales trabajando con la mitad del personal, dado que también en los médicos hay sectores vulnerables, hay diabéticos, hay personas adultas mayores, hay hipertensos y están en descanso. Y solicitamos que todas las instituciones públicas pudieran concederles una retribución, una bonificación. El Instituto Mexicano del Seguro Social y su Consejo Técnico nos tomó la palabra, y a todos los trabajadores del IMSS les están dando un bono desde entonces del 20% de su salario. Y justamente hace un par de días me preguntaban cómo le vamos a hacer para que los doctores que trabajan también en el sector salud, que trabajan en el ISSSTE, en otras instituciones que también son públicas y que también son nuestra responsabilidad, puedan recibir ese reconocimiento. Y estamos luchando en eso, Sonia, pero yo creo que en Zacatecas lo más importante, y yo he estado afortunadamente acompañando a las enfermeras y a los médicos en esta lucha que es legítima, es el tema de las basificaciones, porque es increíble. En promedio, un trabajador de la salud está recibiendo un salario de 5,000 pesos al mes, en promedio. Obviamente hay quien tiene mejores percepciones y también quien gana menos. Que sin impuestos son 2,000 pesos a la quincena, lo que están recibiendo, trabajando con horarios extendidos, insisto, en condiciones realmente agotadoras, pero ni siquiera tienen la certeza de la garantía de su trabajo. Hubo un programa de contratos extraordinarios por la condición extraordinaria que estamos viviendo provocada por la pandemia, pero que sabemos que son contratos temporales. Y hay trabajadores aquí en Zacatecas que se han acercado conmigo, me tienen la confianza para que podamos trabajar juntos en el tema de su basificación, que tienen hasta 10 años renovando contrato. Entonces es verdaderamente una injusticia lo que está viviendo el sector médico. Tienen todo nuestro respaldo y solidaridad, pero aparte estamos trabajando en eso. Yo de manera reciente incluso les decía,
Los diputados federales están a horas de aprobar, de que venza su plazo para aprobar el presupuesto federal, y va a ser un debate muy importante y decisiones muy importantes las que en Zacatecas tendrán que tomar nuestros diputados locales. Y nosotros de manera muy respetuosa los exhortamos a que en este presupuesto para el 2021 en el estado de Zacatecas elaboren una bolsa de recursos, hagan una bolsa de recursos para que puedan basificar al personal médico. Amén de la circunstancia y la coyuntura tan preocupante en la que estamos provocada por el COVID, necesitamos hacerle justicia a todos los trabajadores de los servicios de salud en el estado. No hay mejor justicia que el ingreso. Sí, mira, la verdad es que se nos agotan las palabras en reconocerles a nuestros héroes de bata blanca, y todos nos expresamos muy bien, les reconocemos el trabajo y el esfuerzo que están haciendo, pero la mejor manera, por lo menos quienes estamos en espacios de representación o de administración, en la que les podemos reconocer y les debemos reconocer, es garantizándoles sus condiciones laborales. Retribuirles. Por supuesto. Así es, definitivamente. Y bueno, y aprovechar, yo creo, Sonia, Giovanna, de insistirle a usted, amigo, que no deje de guardar su sana distancia, de utilizar el cubrebocas, de cuidarse. Y si usted todavía no cree en esto, bueno, los que sí creemos, respétenos y por favor no deje de lavarse sus manitas. Lamentablemente siempre tenemos el tiempo encima. Ha sido una charla pues no solamente fructificante, siempre es un placer platicar contigo, Giovanna. Un último mensaje que les des a tus seguidores en todo el estado, y no la pierda de vista porque es una actriz importante de la Asociación 21, puede ser la gobernadora de Zacatecas. Un último mensaje, Giovanna Bañuelos. Bueno, pues saludar a todos los zacatecanos, a las zacatecanas y particularmente a quienes militan y simpatizan con el Partido del Trabajo, decirles que hace un par de semanas recibí una tarea, una encomienda muy importante para nosotros en el PT que tiene que ver con la afiliación a nuestro instituto político, y que con este motivo estoy visitando todos los municipios, las más grandes comunidades de los municipios en el estado, para invitarle a la gente a que conozca nuestro proyecto político, a que conozca nuestro partido, a que se afilie al mismo, y pues seguramente en próximos días estaré visitando tu comunidad, tu colonia, y ojalá que podamos saludarnos, hacerte esta invitación a que te sumes al Partido del Trabajo. Muchísimas gracias, Giovanna. Al contrario, Sonia, Víctor. Muy buena gracias. noche y no se olvide seguirnos por Spotify. Muy feliz noche de miércoles.